a la comunidad universitaria y público en general. Agradecemos su presencia en este auditorio José Sánchez Villaseñor de la Universidad Iberoamericana y nos permitimos recordarles que está prohibido fumar y consumir alimentos en el interior de la sala. Es importante que no olviden apagar sus teléfonos celulares, instrumentos de radiocomunicación y cualquier objeto cuyo sonido distraiga al expositor. Apreciamos su colaboración en el buen desarrollo de este magno evento. Por su atención, muchas gracias. Buenas tardes tengan todas y todos. Daremos inicio a este taller para empleados administrativos y de servicio con las palabras de la maestra Araceli Telles en representación de nuestro rector y enseguida con las palabras de Leopoldo Navarro, director general administrativo. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenidas y bienvenidos. El rector está fuera, pero nos da mucho gusto que se sumen a este esfuerzo, que es una iniciativa justamente del rector y de un grupo que hemos acompañado el proceso, que se llama Trazando el Rumbo, que queremos que la universidad que se construya hacia adelante tenga todas las voces de los que aquí hacemos la universidad y construimos la universidad. Ya se ha empezado a trabajar con los académicos de tiempo, ha habido varios talleres, todavía falta por ahí uno. Hemos hecho trabajo con los profesores de asignatura, se están sumando por distintos canales los alumnos y los exalumnos de la universidad también, y evidentemente para nosotros, para el rector particularmente y por supuesto para todo el equipo que formamos parte de esta administración, era importantísimo escucharles también desde los que hacen que esta universidad también opere y camine, que son todos ustedes. Entonces nos da muchísimo gusto que estén aquí, insistiremos en que su participación es muy valiosa, queremos recoger la opinión de lo que ustedes viven, de lo que ustedes ven, de lo que ustedes sienten, porque la universidad al final de cuentas la hacemos todas y todos los que trabajamos aquí, insisto, todos los días con nuestras funciones cotidianas desde distintos ámbitos. Sean pues bienvenidas y bienvenidas. Y voy a dar paso para que el contador Leopoldo también le dé unas palabras. Primeramente, querría agradecer su presencia aquí en este programa Trazando el Rumbo. Enseguida quiero darles la bienvenida pues a estas reuniones que vamos a tener, que nos van a permitir reflexionar sobre la situación nacional, sobre cómo está nuestro país y cómo está esta sociedad en la cual vivimos, ¿no? A mí me da mucho gusto poder tener esta oportunidad de reflexionar entre nosotros sobre estos temas. Sean ustedes bienvenidos. A continuación, la doctora Elena Varela expondrá el texto de Trazando el Rumbo. Ahí está. Muy buenas tardes a todos y a todas. No se asusten, no les voy a resumir el libro. Se trata de animarles a la discusión y al diálogo que van a tener ustedes, no a que los duerma. Entonces voy a tratar de ser breve y de platicarles un poco a raíz de lo que también mencionaba la maestra Araceli Telles, cuál es el espíritu que nos anima a esto y por qué las necesitamos a todos ustedes.
Como decía la maestra Telles, esto es un ejercicio que estamos haciendo en donde queremos repensar la universidad. Queremos repensar lo que es el quehacer universitario, las actividades que se desarrollan al interior de la universidad, ubicándola en el contexto en el que se encuentra. Lo que queremos es que partamos de una cosa: la universidad no está en una burbuja, no está aislada, sino que forma parte de una realidad que va desde el corporativo, de Santa Fe, por el que pasamos todas las mañanas, al pueblo de Santa Fe, por el que también probablemente pasamos, pero una realidad que también va desde Ayotzinapa a la colonia en la que ustedes viven. Esa es la realidad en la que queremos que la universidad se posicione, no como espectadora, no como una simple observadora, sino como una institución que con su comunidad es capaz de incidir y de transformar dicha realidad. Y con ese fin es con lo que proponemos este análisis, para lo cual partimos de este folleto, que creo que todos ustedes lo han recibido vía correo electrónico, se les ha entregado, en donde académicos y académicas de la Universidad Iberoamericana dimos nuestro punto de vista de cómo veíamos esa realidad. Son 8 temas, ahí los tienen: sociedad, cultura, política, economía, educación, innovación y tecnología, justicia y derechos humanos y medio ambiente. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué tenemos nosotros que decir a esto? Como decía la maestra Telles, ustedes son parte de esta comunidad. Difícilmente podemos pensar cómo queremos ser universidad y cómo queremos ser comunidad si no tenemos en cuenta también los puntos de vista de todos y de todas ustedes. Y es por eso por lo que quisimos hacer un taller de características semejantes al que se había hecho con los y las académicas, y hacerlo con el personal administrativo y de servicios. Insisto, porque todos y todas tienen algo que aportar a esto. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? En lugar de contarles lo que dijimos, lo que hice fue traer un conjunto de datos para que ustedes luego dialoguen, mejor que discutir, sobre cómo ven ustedes desde su propio quehacer esa realidad y cómo ven a la universidad en ese contexto. Y lo que hicimos fue, para realizar este documento, lo que hicimos fue pensar qué México tenemos. Y a partir de ahí empezamos a dar una serie de respuestas, sí, haciendo hincapié en aquellas injusticias o problemáticas que identificábamos. Y así tenemos una narrativa de un México que, en primer lugar, tenemos que decir es plural y diverso. Yo decía antes, tenemos al lado el corporativo de Santa Fe y el pueblo de Santa Fe. Y tenemos Nuevo León y tenemos Chiapas, y esa diversidad y esa pluralidad, que puede ser muy rica y muy enriquecedora, a veces se vuelve en contra de nosotros mismos. Porque tenemos también, si contestamos a qué México tenemos un México pobre, y que además es desigual en un continente desigual. Fíjense bien, en México hay más de 50 millones de personas que siguen viviendo en situación de pobreza. Casi la mitad de la población. En América Latina, el 10% más rico de la población, los que más tienen, es 28 veces más rica que los que menos tienen. Y para que se hagan una idea y comparen, en África esta diferencia es de 14 veces. Donde hay mucha pobreza en África, no hay tanta desigualdad. Aquí tenemos pobreza y tenemos desigualdad. Y si nos vamos a México, no sé si alcanzan a ver las cifras, pero se las cuento yo, o leer lo que viene del lado derecho, se harán una idea. En México, el 1% más rico del país, que son 290,000 familias, eso no es nada. Bueno, esas 290,000 familias son 47 veces más ricas que el 10% más pobre. Para que vean los niveles de desigualdad, porque uno ve el corporativo Santa Fe y el pueblo de Santa Fe a menos de 2 kilómetros. Entonces tenemos un México pobre y tenemos un México desigual, pero además tenemos un México que no crece,
Ustedes a veces en los noticieros les dan las cifras del Producto Interior Bruto y probablemente muchas veces ni siquiera uno alcanza, y basta casi con los que no somos economistas, entender qué es lo que nos están queriendo decir. Lo que nos están queriendo decir es el nivel de crecimiento del país, lo que se produce. Y ese nivel de crecimiento lo que genera es la posibilidad de desarrollo. Lo que genera básicamente es la posibilidad de que el que nace pobre pueda dejar de ser pobre. Si no crecemos, esas posibilidades se reducen. Y hay estudios comprobados que dicen que en México las probabilidades de que un pobre deje de ser pobre son bajísimas, casi inexistentes. Parte viene derivado de la forma en que se está desarrollando la economía que impide, impide el crecimiento. ¿Hay ayudas del gobierno? Sí, todos los conocemos, los programas, pero eso no va al problema de fondo que permita, insisto, que un pobre deje de ser pobre. Entonces tenemos un México pobre, tenemos un México desigual, tenemos un México que no crece. Sí, parezco agorera y con malas noticias, pero creo que es mejor que lo tengamos y le hagamos frente. Y tenemos también un México con rezagos educativos. Es cierto que se ha incrementado muchísimo la tasa de, la cobertura, que se ha incrementado el acceso a la educación. Prácticamente a nivel primaria estamos en porcentajes casi del 100% de la población. Y sin embargo, la calidad de la educación todavía sigue siendo muy pobre. Todavía seguimos teniendo muchísimos problemas. 2, hay una suerte de embudo generado a partir de las condiciones que hacen que se produzca una altísima deserción escolar. Fíjense bien los datos. El que viene de mano derecha en la parte inferior. Si el 100% de la población de los niños en edad de estudiar entran a primera de primaria, de cada 100, solo 1,5 niños llega a posgrado. Se van quedando en el camino. Algunos incluso en el nivel de primaria no llegan a terminar primaria, otros en secundaria, y cada vez el porcentaje de gente que llega a los niveles superiores es ya pequeñísimo. Entonces, sí tenemos que hacer frente a estas situaciones de rezago educativo. Basta con tener un dato que creo que es más que relevante. Casi 8 millones de jóvenes entre 12 y 29 años ni estudian ni trabajan. Preguntémonos dónde están esos jóvenes y qué están haciendo. Entonces tenemos un México pobre, tenemos un México desigual, tenemos un México que no crece, tenemos un México con rezagos educativos y eso nos lleva a un México tecnológicamente estancado. Un México que cree que estas cosas de la innovación tecnológica es cosas de los ricos y efectivamente ha sido tradicionalmente cosas de los ricos. Y por eso los ricos cada vez son más ricos y los países pobres no logran salir del círculo en el que se encuentran de falta de crecimiento. Porque si no cualificamos a nuestra población, si no le generamos las oportunidades para estar calificada para otro tipo de trabajos, insisto, se mantiene el statu quo y nos mantenemos en un estancamiento. Un dato que me parece más que relevante. En Corea del Sur hay 5,451 investigadores o investigadoras por cada 1,000,000 de habitantes. En América Latina solo hay 560. Creo que es suficiente para la reflexión. Tenemos entonces un México pobre, un México desigual, un México que no crece, un México con rezagos educativos, un México tecnológicamente estancado y un México ecológicamente insustentable. Hemos deteriorado, hemos maltratado nuestro medio ambiente hasta el punto de explotar todos los recursos naturales y hoy ya empezamos a vivir las consecuencias, algo que veíamos como muy lejano, de esto no nos afecta a nosotros, hoy empezamos a ver las consecuencias en sequías, en lluvias torrenciales, en inundaciones, en contaminaciones de agua o de aire. Creo que ante eso también tenemos que posicionarnos, porque además, lo mismo que ocurre en cualquiera de los problemas que hemos enfrentado, siempre los sectores más desfavorecidos son los que peores consecuencias sufren de estos efectos.
Piensen ustedes en las poblaciones más vulnerables que tienen condiciones precarias para hacer frente a la falta de agua o a la sequía. Y junto a todas estas consecuencias también tenemos, o lo que nos explicaría qué es lo que está ocurriendo, tenemos un México corrupto. No me voy a extender porque creo que todos y todas nosotros hemos vivido la corrupción de una u de otra manera. Basta con decirles que México, según un informe que se hizo de Transparencia Internacional, se reportó como el número 103 de 175 países en cuanto a índice de corrupción. Y eso nos lleva indudablemente a una democracia débil, una democracia en donde desconfiamos de los políticos, hablamos de diputados y casi nos da hasta escalofríos porque dejamos de tener confianza en nuestras autoridades y en nuestras instituciones. Y si tenemos un México pobre, un México desigual, un México que no crece, un México con rezagos educativos, un México tecnológicamente estancado, un México amenazado ecológicamente, un México corrupto, también tenemos un México injusto. Un México en donde la impunidad es una de las características más significativas. De nuevo, datos. Solo 1.7% de los delitos que se cometen son llevados ante un juez. Fíjense lo grave que es que de cada 100 delitos, casi 98 quedan impunes. No pasa nada. Dígame a qué está invitando una situación como esta. Y si tenemos un México corrupto e injusto, también tenemos un México violento. De nuevo, un índice de paz global pone a México en el año 2015 en el lugar 144 de 162 países. Nos ubicamos con países como India y Líbano. No les voy a hablar porque creo que ustedes y todos lo hemos vivido de una u otra manera, de las desapariciones, de los asesinatos, de la violencia contra migrantes, de todas las condiciones de violencia permanente y constante que estamos viviendo. Y por no hablar tampoco de la cifra negra de feminicidios. Fíjense, entre 2012 y 2013, cada día fueron brutalmente asesinadas 5 mujeres. Eso de acuerdo a un índice. Y por último, para terminar ya, como digo, esto es el conjunto de malas noticias. También somos un México excluyente, un México en donde hemos llegado a niveles de precarización en lo social, en lo económico, en lo cultural, y donde tendemos a excluir antes que a incluir. Excluimos por género, por etnia, por religión, por lo que sea, a lo que hacemos es anular al otro, dominarlo, querer subyugarlo. Y eso nos lleva, insisto, en lugar de generar comunidades, lo que estamos es aislándonos unos y unas de otras. Destaca la pobreza cultural, el no reconocer lo que significa vivir en ese México plural del que yo les hablaba al principio. Eso es riqueza y sin embargo al querer anular al otro, al no querer reconocer que hay diferentes cosmovisiones, diferentes formas de ver el mundo, entonces caemos en una pobreza cultural. Un dato, nuevamente, el 94% de los municipios del país no hay librerías y el índice de lectores de libros es uno de los más bajos de América Latina. Y si he dado tantas malas noticias, nada más acabo y con eso termino. Sí es un México pobre, desigual, que excluye, injusto, todo lo que he dicho, sí estamos en esas condiciones, pero también es un México con esperanza y lo que nos trae aquí, por lo que queremos dialogar, es porque creemos, porque existen experiencias que nos hacen pensar que es posible transformar esa realidad. No podemos conformarnos con así somos, pues eso es, ya que quieres, sino que tenemos que actuar para transformar esa realidad. Las experiencias que en el folleto se narran hablan de organizaciones de la sociedad civil, hablan de organismos internacionales, hablan de tener más ciudadanía, más sociedad frente a los abusos y hablan de experiencias de innovación que nos permiten, insisto, pensar en una sociedad más justa. Y sobre eso, a partir de esa esperanza, es a partir de lo que proponemos el pensar y como universidad, ¿qué podemos hacer?
¿Debemos quedarnos con los brazos cruzados o más bien tenemos que pensar cuál es nuestro papel que podemos jugar para construir una sociedad más justa, más democrática y más próspera? Queremos escucharlas a todos ustedes, queremos que nos digan qué piensan ante eso, cómo cada quien desde su quehacer en esta universidad puede aportar a pensar en esa sociedad más justa. Insisto, esto no es una acción de académicos y académicas, es de toda la comunidad universitaria y por eso nos da muchísimo gusto que hoy estén aquí con nosotros. Muchas gracias. Bueno, antes de pasar al taller les voy a dar algunas indicaciones. Todos tenemos ya una etiqueta y esa etiqueta tiene un número. Ese es el número del equipo en el que vamos a trabajar. En el Jardín de los Lobos se pusieron mesas con los números correspondientes a cada equipo. Entonces, cuando termine de dar las indicaciones vamos a salir y vamos a buscar la mesa con el número que nos corresponde. Si alguien está incómodo en una mesa en el jardín, se pusieron 5 mesas en la parte techada acá afuera del auditorio, podrían trasladarse allá si ese fuera el caso, se podrían venir para acá. En las mesas van a encontrar instrucciones para la reflexión. Habrá también facilitadores, personas que vamos a estar caminando entre las mesas y vamos a traer una etiqueta para apoyar cualquier duda o sugerencia, lo que quieran. La dinámica consistirá en reflexionar en torno a las preguntas que encontrarán en cada mesa y en escribir en una hoja de rotafolios las 3 ideas principales derivadas de la discusión. Si quieren escribir más de 3, está muy bien. Y les recordamos que el micrositio va a estar abierto para recibir sus aportaciones, sugerencias, comentarios hasta finales de la primavera de 2016. Y por último, quiero decirles que aquí ahorita a la salida les vamos a dar un bocadillo y un refresco. Entonces, muchas gracias y adelante para ir al taller y a la reflexión. ¿Cómo? 3. Sí, de estos 3.